Bueno, vamos a hacer ahora, para arrancar, una técnica muy sencilla y muy rápida que la hacemos ahora aprovechando para que la incorporen a su valija de instrumentos profesionales y la pueden utilizar en distintos momentos en la actividad cotidiana, pero también es muy útil en sesiones, por ejemplo, al inicio de una sesión y al final también de una sesión, o cuando uno tiene que marcar un cambio de emocionalidad. A veces en los procesos de coaching pasamos por etapas que pueden ser emotivas o de alguna vivencia que aflora en la consulta. Entonces, es una forma de hacer un corte, de recuperar la serenidad, de oxigenar el cuerpo. Es muy sencilla, muy rápida. Es una técnica que tiene dos partes. Una parte son 3 ciclos de respiración nada más. 3 ciclos de respiración, de inhalación y exhalación. Ahí las dejé en los comentarios, dejé las 3 fases para que las puedan repasar mientras se explica. Bien, y después vamos a hacer 1 minuto, nada más que 1 minuto yo voy preparando el temporizador, 1 minuto de presencia, de conciencia plena. ¿Se dan cuenta? O sea, les describo simplemente la técnica, que es muy fácil, la describo nada más que para que la tengan en cuenta, la comprendan antes de realizarla. La parte de conciencia plena nos vamos a quedar 1 minuto nada más atentos a todas las sensaciones que nos llegan, tanto del interior como del exterior. ¿Cierto? Si lo pueden hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, en el caso de que lo hagan con los ojos abiertos, las sensaciones visuales, las sensaciones auditivas, las sensaciones táctiles, ¿cierto? Los puntos de apoyo, todas las sensaciones que informen los sentidos, olfativas, gustativas, y en lo interior, los movimientos emocionales, cualquier pensamiento que pueda surgir. Nuestra única función es ser como una cámara de vigilancia, vigilarlo, nada más, observarlo. Eso es toda la función. Inclusive si hay pensamientos. Eso sería en el paso 2. Sí, en el paso 2. El paso 1 son 3 ciclos de respiración. El primero es, simplemente tenemos que inhalar, porque todos venimos acá con un ritmo respiratorio, una frecuencia, digamos, anímica, etcétera, una aceleración determinada, y para que todos nos sintonicemos más o menos y quedemos en la misma sintonía, hacemos este ejercicio. Entonces, el primero consiste en hacer una inhalación completa. No sé si conocen cómo sería una inhalación completa, pero consiste en llenar el abdomen, la zona baja de los pulmones, y después la zona alta. O sea que inhalamos llenando la panza, después se inflan la parte media. Claro, los espacios intercostales en las costillas, y después el tórax. Ahí incorporamos todo el aire que se pueda, y lo tenemos que exhalar lentamente. Ese es el primer ciclo. O sea, inhalamos, no hace falta ahí hacerlo demasiado lento ni con demasiado cuidado, porque venimos con una aceleración, con un ritmo respiratorio X, entonces hacemos como una transición. En este primer ciclo respiratorio, simplemente inhalamos todo lo que podemos y exhalamos lentamente. En el segundo ciclo, ya inhalamos lentamente, también una respiración completa, inhalamos lentamente y exhalamos más lentamente aún, todo lo lento que se pueda. Entonces bajamos mucho la velocidad al exhalar con lentitud. Y en el tercer ciclo, inhalamos tan lentamente como se pueda y exhalamos tan lentamente como se pueda. ¿Está bien? Es como si sopláramos por una bombilla, por una cañita, un poco así. Entonces repasamos 3 respiraciones, la primera completa, ¿sí? Exhalamos tan lentamente como podemos. La primera exhalación es lenta, simplemente. Primera exhalación lenta. La segunda, ¿sí? Lenta, y la exhalación más lenta todavía. Y en la tercera respiración, lento, bien, bien, bien lento, y exhalamos bien, bien, bien lento. Tanto al iniciar... Nos quedamos 1 minuto de presencia. Tanto al iniciar las respiraciones como al terminar esta parte de las respiraciones, hacemos al principio un suspiro con la boca, que es una forma de reorganizar todo el aire de los pulmones. Se inhala y se exhala con la boca. Por la boca, sí. Y al terminar también hacemos eso, que es un poco de acomodar, por si nos nos falta un poquito de oxígeno o nos sobra, etcétera. Y con eso hacemos tabula rasa.
y pasamos a la presencia, al minuto de conciencia. Entonces, en definitiva, todo esto tarda 2 minutos y medio, y ya tenemos una forma rápida de bajar la ansiedad, la aceleración, la perturbación y de sintonizarnos. Como les decía, esto en sesiones es muy útil. Para poder comunicarse bien, tenemos que estar en una misma sintonía, en un mismo nivel de comunicación, y esto ayuda a equipararnos un poco con nuestros consultantes. Tal cual, la persona llega al consultorio, viene con sus cosas, con sus velocidades, a veces hay como un contraste, ¿no es cierto? Sobre todo si uno ya hace un rato que está sentado, tranquilo, sí, a veces la persona está como musiquita suave, esperando. Entonces, bueno, se hace este ejercicio y ya nos sintonizamos. Y de hecho, en el día a día, cuando cambiamos de actividad, está buenísimo para hacer. Mira, en el fondo, si uno lo piensa, muchas veces tomando mates, fumando un cigarrillo y de muchas otras maneras estamos buscando esto en realidad. Estamos buscando un momento de respirar profundo, de quietud. Bueno, esto sería más rápido y más económico y más sano. Entonces, las 3 respiraciones y un minuto de reloj. Estar atentos, simplemente. Bueno, yo les voy guiando y les indico cuando inicie el minuto de presencia. Por ahora nos preocupamos y nos ocupamos de las respiraciones. Entonces, empezamos con un suspiro. Y vamos con el ciclo de 3 respiraciones. Cuando terminen, pueden hacer un suspiro. Y observen el estado psicofísico. Bueno, inicio entonces el minuto de conciencia plena. No tenemos ninguna obligación, solo descansar atendiendo a lo que acontece, nada más. Es un minuto de descanso cognitivo. Muy bien. Muy bien, eso es todo. Obsérvense simplemente, es una forma rápida, sencilla de bajar un cambio, desacelerarse. Sirve, por ejemplo, cuando estamos
cautivos de algunos pensamientos recurrentes o de alguna emoción desagradable, cuando una pelea mental nos acosa, o una razón de indignación, o cuando estamos perturbados, cuando estamos acelerados, incluso también a nivel físico, no necesariamente tiene que por razones psicológicas ni emocionales. Entonces, bueno, es un método sencillo de hacer un corte, de bajar un cambio, de sintonizarnos todos más o menos de forma pareja. Y de este modo le damos inicio entonces formalmente a la clase de consulta de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere contar algo? Ténganlo en cuenta también para cuando hagan las prácticas. Pruébenlo, porque todas las técnicas las terminamos incorporando efectivamente en nuestra caja de herramientas cuando las utilizamos. Siempre que se quedan los conocimientos en la carpeta teórica, hay todo un paso que hacer para trasladarlo a lo práctico y para usarlas efectivamente. Así que cuando tengan oportunidad, lo aplican y ya se les va a quedar memorizado y a disposición. ¿Han notado, han aplicado respiraciones en las prácticas con sus consultantes, con las personas con las que estén practicando? ¿Sabina? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas, buenas. Corazón. Bien. Voy a aprovechar para aportar con respecto a lo que dijo la compañera al principio, que ella está en un ámbito y que requiere esto del coaching, que cada vez está más en todo. A mí me pasa, bueno, yo doy clases y a propósito de la respiración, en los estudiantes de primer año, que tienen 11 años, 12, hay un nene como distinto, no tiene un diagnóstico, pero bueno, vos hablas con él y te das cuenta que es distinto. Entonces, de lo más bien que está, dice, ay, tengo un pensamiento intrusivo. Oh, y le digo, qué bien, ¿cómo lo describís vos? Y a lo más bien que estoy pensando una cosa que no quiero, y se me mete. Ah, sí, suele pasar, ¿viste? Y bueno, yo mientras iba viendo el resto, a ver que yo podía como aprovechar para hacer mi aporte y no quedar como... Y otra compañera dice, ay, a mí me pasa también que cuando tengo un problema no lo puedo dejar. Voy a hockey, voy a mi casa, me voy a acostar y lo tengo ahí. Y bueno, sí, es normal. Y qué bueno que ustedes le puedan poner ese nombre intrusivo. ¿Quién te lo enseñó? No sé, nadie, lo sé solo. Por ejemplo, dice, tenía el dedo lastimado. Dice, tuve anoche un pensamiento intrusivo, digo, si este dedo lo pongo en el caño de la estufa salamandra, se tapa. Claro, le digo, te harías una herida más grande, pero sí, de hecho, se te uniría las dos pieles. Pero bueno, obviamente no lo hizo. Digo, claro, son ese tipo de cosas, esas ideas que te vienen, pero se te van. Entonces, cuando la compañera dijo, cuando tenía un problema y que no lo podía hablar con nadie, le digo, bueno, pero eso es... Le digo, ¿te puede ayudar esto de respirar? Hay una respiración cuadrada, se me vino cuadrada. ¿Y cómo es? Así todos reinteresados, primer año, era como... Yo no podía creer que podía estar haciendo eso que a lo mejor hace 2 meses atrás ni me hubiera atrevido a decirlo. Y lo dije con naturalidad, ¿y cómo es? Y así, asá. Entonces eso, bueno, como que te concentras y el pensamiento le das lugar, y después todo se resuelve, o buscas a mamá o a una amiga para hablar. Pero bueno, esto de la importancia de respirar, nunca pensé que iba a poder utilizarlo en ese medio, y de la mano de un niño que viene y me dice, tengo un pensamiento intrusivo. Entonces la respiración, más allá del orgánico, hoy como lo expresa y como todo el mundo le está hablando hoy, actual, a diferencia de hace 2, 3 meses atrás o los mismos estudiantes el año pasado, es increíble. Entonces esto urge. Es extraño que tengamos tan poco conocimiento de la respiración o de la gestión de los pensamientos, la gestión de las emociones. Es algo que es muy raro, es como, no sé, la exploración del océano, muy poco explorado. Es raro porque que nos interesemos como humanidad en tantos temas tan amplios y tan a fondo, y en lo más cercano e inmediato seamos muy ignorantes. Sí. Es algo extraño, pero lo bueno es que son recursos
súper potentes que nos modifican por completo. De hecho, no se puede tener cualquier emoción respirando de cualquier manera. Las emociones dependen de un ritmo respiratorio, de una fisiología, o sea, de una posición, de una serie de pensamientos que si uno se los quita, la emoción se deshace. Dependen de eso. Es raro que no estemos entrenados en eso, que no hayamos profundizado lo suficiente, pero es una grata sorpresa descubrir que los recursos están tan a mano, son tan inmediatos y son tan conocidos en el sentido de que los utilizamos continuamente, aunque con distracción, digamos. Pero bueno, siempre tenemos que llevarlo a la práctica, vamos probando. Además sí, miramos cómo la inteligencia de la vida nos va poniendo en el lugar adecuado cuando hace falta compartir una herramienta. Además que ¿Cómo? no, que la resistencia, eso también tenemos que, es un conocimiento dinámico, porque las resistencias internas también le encuentran la vuelta a los recursos que nosotros le pongamos, y por eso no es una técnica estandarizada o empaquetada que, por ejemplo, la fórmula para la receta para cocinar unos tallarines. Uno repite la fórmula ahora, hace 500 años o dentro de 200 años y los tallarines se van a cocinar. Pero este tipo de conocimientos son dinámicos, van variando con las instancias psicológicas del sistema de creencias, etcétera, y las resistencias internas le van encontrando la vuelta. Por eso siempre es bueno hacer prácticas, hacer experimentos, buscarle la vuelta y contar con un amplio número de herramientas, porque a veces unos funcionan mejor un día, otro día nos van a servir otros recursos. A veces simplemente salir a dar una vuelta a la manzana corta con toda una perturbación que si nos quedamos encerrados y quietitos, somos como estamos ahí acosados. A fin de cuentas, basta con salir a tomar unos mates y ya sí, está. eso es lo que iba a decir, que a fin de cuentas tiene mucho que ver el uso de la atención. Entonces, importa, con respecto de los pensamientos intrusivos que decías, en primer lugar importa transmitir que los pensamientos en sí mismos no tienen ningún poder, es uno el que los valida, sería, ¿no? O sea, que no hay que tenerle miedo a los pensamientos, que son simplemente como los pajaritos que pasan, algo que acontece en la mente, ¿no es cierto? Entonces importa para establecer una separación y no creer que hay algo malo porque aparece un pensamiento no deseado, sería, que la persona no lo está eligiendo. Apareció, se dio cuenta, eso es una buena noticia, porque hay conciencia, ¿no es cierto? Se da cuenta que eso está ahí, y así como apareció, eso si no lo alimento, se va a ir también, ¿sí? El ejercicio de la respiración lo que hace es llevar la atención al cuerpo, por supuesto si se hace a plena conciencia, porque si estoy haciendo la respiración pero estoy con la atención puesta en los pensamientos, entonces es como que estoy dividido, ¿no? Mi atención está dividida. Entonces simplemente hay que llevar la atención a los señalamientos del ejercicio, que sería el ritmo respiratorio, y se le retira la energía, se le retira la atención a los pensamientos, que por eso es mucho más fácil soltar. Entonces, si vienen pensamientos, si hay pensamientos obsesivos, que uno se queda enganchado, suponte, hubo una discusión o algo que sucedió, y que la mente tiende a repasar, a volver una y otra vez a alguna noción de injusticia. A esa noción de injusticia, esas memorias, digamos, o quizás hubiera querido decir algo que no dije, o cómo no dije tal cosa, ese tipo de, como pendientes, ¿no? Y que viene una y otra vez a la memoria. Bueno, está bueno no agotar la energía vital en esa actividad de la mente, y para volver al presente puede ser un muy buen recurso este ejercicio, que son 3 respiraciones, a fin de cuentas, y 1 minuto de estar presente, ¿no? Y por supuesto, cuanto más se practica, se crea una memoria, digamos, de que basta a veces con ya repetir la práctica de sentarse en postura recta de meditación y directamente todo se sintoniza se crea una memoria también, ¿no? De paz. Muy bien. Bueno, y además que en la vida que vivimos actualmente está tan marcada por los estímulos constantes y la actividad mental, que más que nunca es necesario tener algunos recursos compensatorios. De hecho, cualquier persona se da cuenta que si la actividad mental, la actividad intelectual,
consume energía. Todo el mundo se da cuenta que si pasa, no sé, 5 horas trabajando en la computadora, se cansa, lo mismo que si trabajara con una pala. O sea, el cuerpo se usa diferente, pero la energía se consume lo mismo. Pero a veces no asociamos que ese es un hecho. Cualquiera puede comprobar que la actividad mental consume energía. Y de hecho, a veces es más fácil pasar más horas trabajando físicamente que intelectualmente. Pero no asociamos que tener pensamientos continuamente, diálogo interior, es actividad mental y consume energía. Nos agotamos pensando todo el día, inclusive cuando son, sobre todo más, cuando son pensamientos sin ningún fin, sin ningún propósito. Son caóticos, pero es como tener una máquina encendida permanentemente. Sí, o como scrollear. Y eso afecta directamente a la calidad de nuestras vidas, de nuestros días, al aprovechamiento, al bienestar con el que llegamos al final del día, cuando nos vamos a dormir, al estado de ánimo, a nuestra capacidad de tolerancia, de paciencia, de creatividad. Todo eso se agota por la actividad mental, y como la tecnología y las formas de comunicación que tenemos hoy en día estimulan tanto la atención y la actividad mental, el pensamiento, bueno, más que nunca necesitamos tener estos recursos. Quizá en otras épocas no era tan necesario porque la vida misma era lenta, quieta, estable. Hoy más que nunca, por razones de salud, de bienestar, de autoconocimiento, Bueno, de autodominio. toda la energía que se nos provee, la energía vital por el hecho de estar vivos, digamos, es la energía que necesitamos para estar lúcidos, para estar presentes, para estar despiertos. Todo el mundo, la agotamos, es muy difícil estar justamente despierto. Cualquiera puede notar que si uno tiene hambre o si tiene sueño, igual que un bebé, se pone de mal humor o tiene menos capacidad de resolver los desafíos o de comunicarse de manera positiva con los demás. Es clarito, ¿no? Cuando estamos un poco cansados, cuando estamos con hambre o preocupados, respondemos peor. Bueno, entonces la disponibilidad de energía es de una importancia suprema en lo relativo a la búsqueda de bienestar, de equilibrio, de armonía. Es indispensable, y una fuente enorme de pérdida de energía es la actividad permanente del pensamiento, del diálogo interior y de las emociones que suscitan esos pensamientos. Así que está bueno que tomemos conciencia. No tampoco una cuestión de indignarse ni de odiar el siglo XXI, porque... No, eso también es una pérdida de energía. Sí, porque los beneficios que aportan la tecnología hoy en día nos potencian muchísimo. Podemos hacer en una mañana lo que quizás en otra época llevaba 10 años de investigación. Pero bueno, tiene sus contrapartes y hay que saberlos, hay que saber compensar esa parte negativa. Lo mismo con la mente, o sea, no es una cuestión de odiar la mente porque se producen pensamientos caóticos, en el caso de que fuera ese el caso. La mente es una herramienta poderosísima, la usamos para propiciar las realidades que queremos experimentar. El tema es que se subordine y que no funcione a nuestra voluntad. Pero, ¿no? Bueno, chicas, levantaron la mano, Sabina primero y después Karina. O Sabina ya había quedado levantada de antes. Bueno. ¿Mari? Hola, ¿se escuchan? Bueno, hola, corazón. Hola, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Se escucha bien? No, quería aportar nada más. Era un aporte que a mí me sirve mucho, aparte de respirar, a hacer mudras. El mudra, por ejemplo, el de la armonía, el chin, que es el básico, el del yoga, también, o sea, como que me trae, en mi caso particular, pero me parece que también es un buen recurso combinado con la respiración. Generas un hábito y te funciona, que es llevar la atención a una parte del cuerpo. Exacto. Básicamente es lo mismo, si te das cuenta. Sí. Total. Y bueno, y los mudras, que es una forma, digamos, de la tradición de la India, si lo podemos nosotros trasladar al concepto, a la postura, porque que también está relacionada con las emociones. No se puede sostener cualquier emoción en cualquier postura física. Claro.
prestemos atención que cuando nos enojamos nos posicionamos de cierta manera, cuando estamos enamorados de otra manera, escondemos el corazón o lo exponemos dependiendo de esas configuraciones, así que podemos ser víctimas de las emociones y que el cuerpo adopte la postura que le toca, o podemos nosotros participar de esa configuración emocional a través de las herramientas que tenemos a mano, por ejemplo, de dirigirlos a través de las afirmaciones, por ejemplo, que sería dirigir los pensamientos a nuestra voluntad, a través de la postura física, a través de la respiración, de la dirección de la mirada, todo eso influye en los resultados que vamos experimentando. ¿Romy? Me queda la duda de cómo es eso de un mudra. Son posiciones de las manos como que se utilizan en la posición de meditación, por ejemplo, ¿te das cuenta? Que ayudan a la circulación de la energía física, que una correcta circulación, y pueden ser... Mudra. Sí, te das cuenta, y cada uno tiene que ir viendo que le sienta mejor en cada situación. Pero ayudan, y aparte que el cuerpo también, hay una memoria que se establece, si uno acostumbra a adoptar cierta postura, por ejemplo, determinado mudra, una posición física, en una zona de la casa en la que se acostumbra, por ejemplo, a meditar o a hacer, no sé, un minuto de silencio, el cuerpo ya se automatiza también, y en el solo hecho de ir a sentarse ahí o de acercarse a esa zona, ya prepara los resultados a los que se fue acostumbrando. Es como cuando entramos a un templo, que se percibe una paz, una profundidad meditativa. Cuando entramos a una cancha de fútbol, es difícil entrar en un estado meditativo, porque es un ámbito que ya está impregnado de exaltación, por ejemplo. Así que eso también es tenerlo en cuenta, que son los ambientes que habitamos, y esos ambientes también es el cuerpo también es un ambiente, un ámbito que tiene ciertas predisposiciones y que nosotros podemos acostumbrarlo a que permanezca más tiempo en calma. Los horarios mismos, si ustedes prestan atención, en los distintos horarios ya hay una predisposición que nos trata de llevar a lo que estamos acostumbrados. Si a tal hora estamos más dispersos o más activos, en esos horarios nos predisponemos a la actividad. Si en horarios en los que normalmente nos calmamos o comemos, etcétera, el cuerpo se acostumbra a las rutinas, y eso nosotros podemos dirigirlo a voluntad, prestando atención a todos los detalles. Todos los detalles al final suman en el resultado final de que tengamos un día con energía suficiente para llevar adelante todas nuestras actividades, y además ser capaces de dirigir nuestras actividades internas, porque para permanecer consciente, para poder dirigir nuestras emociones, nuestras conductas, necesitamos energía. De vuelta, necesitamos energía. Cuando estamos faltos de energía, perdemos capacidad de dominio. Si estamos muy cansados, no podemos ni siquiera manejar un auto. Entonces, tampoco podemos manejar el cuerpo. Entonces, saber que tenemos que administrar la energía eficientemente, inteligentemente, para que nos sobre, y que además hay gastos que se nos pasan desapercibidos. A veces creemos que la única energía que necesitamos es para mover las manos y mover objetos, pero hay otros usos de la energía, inclusive en el hecho para la conciencia, para permanecer consciente, para poder ser dueño de los propios pensamientos, para darse cuenta de sí mismo como sujeto que percibe, para no dejarse arrastrar por la virulencia de las circunstancias en las que nos encontramos. Se necesita energía, y si nos gastamos toda la energía, perdemos esa capacidad de autodominio. Entonces, bueno, esto sería economía energética. Es imprescindible y esto es muy variable en las circunstancias de cada uno y las predisposiciones de cada uno, pero es imprescindible que nos conozcamos y que vayamos haciendo experimentos, probando en qué se nos va mucha energía. A veces buscamos las pérdidas energéticas, las encontramos en todo lo contrario de lo que esperamos. A veces, por ejemplo, nos podemos sumergir en las redes sociales o en la televisión o en una plataforma de películas y series para disfrutar, para descansar, y justamente en eso que trataba de devolvernos un poco de energía, de bienestar, es lo que nos roba la energía
hay que observarlo. A veces sí, nos da alegría, nos da entretenimiento, nos relaja, y a veces no. Y sin darnos cuenta podemos pasarnos años con una mala rutina, sintiendo que todo es una lucha, todo es un esfuerzo pesadísimo, que no puedo llegar a emprender los grandes proyectos porque no tengo energía, no tengo ánimo, no tengo fuerza, no tengo confianza, y todo eso es energía de la que no dispongo y que necesito yo aprender a acumular y administrar mejor. Y también tiene que ver con la calidad del uso que hacemos, por ejemplo, de los pensamientos. No es lo mismo estar enganchado en una discusión mental por horas, por días, meses, años, que, bueno, tener un momento de reflexión para resolver algo, para mejorar, para crecer. Eso es nutritivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es el uso que le damos y la calidad, ¿no? Lo mismo con el hablar. Para hablar necesitamos energía y podemos pasárnosla diciendo cosas que no aportan nada, que no sirven para nada, que no nos hacen, no mejoran las relaciones, digamos, por ejemplo, en el hecho de criticar, ¿no? O quejarnos, o podemos tener unas largas conversaciones totalmente nutritivas, provechosas, ¿cierto? Entonces... Bueno, también la calidad del organismo físico influye muchísimo también, por supuesto, en la fluidez de la circulación de la energía. Para eso está muy bueno todas las técnicas de yoga, de meditación, por ejemplo, y el ejercicio físico, que ayudan a que todas las rutas del cuerpo físico vehiculicen bien la energía, la hagan circular, que no haya bloqueos, estancamientos. Eso también ayuda a una mejor utilización de la energía que tenemos disponible. En el momento en que nos despertamos a la mañana o en el momento que sea del día, tenemos como un volumen de energía para esa jornada. Tenemos un volumen disponible, que bueno, va a depender de la calidad del descanso, de la alimentación, de la armonía interna o de la perturbación, del ambiente en el que nos encontremos, de las actividades que tenemos por delante, etc. Pero contamos con un volumen limitado de energía. Entonces, está bueno observar esas cosas porque tienen un peso gigante en el bienestar o malestar que sentimos, en la calidad de nuestras vidas y en los resultados que obtenemos en distintos niveles. Tal cual. Gente, ¿se escucha bien? Ahí Miriam dejó un comentario que se escucha mal el audio, pero no sé si se puede que sea tu dispositivo, corazón. Pero usted háganme así, ¿se escucha bien cuando hablamos? Yo escucho perfecto. Ah, Sí, bueno, se escucha bien. acá está saliendo bien. Vale, Bueno. Miriam, si estás con auriculares o fíjate si te podés encontrar la vuelta. Ojalá. Bueno, tenemos otra, esta era una herramienta sencilla que les repito, pongan la prueba, úsenla, porque es muy rápida y puede ser una buena rutina en el consultorio. Excelente. Y Che, tenemos bueno, otra herramienta. les dejamos un mensajito ahí en el grupo de WhatsApp que tengan a mano un espejito. ¿Lo tienen ahí? Es mejor que fuera un espejo más o menos mediano para que se vea Sí, toda la donde cara. se puede ver el rostro completo, ¿no? Aquí mi carita entra bien. Lo que pueden hacer también, si no tienen a mano un espejo de suficiente tamaño, es hacer doble clic en la cámara, en la imagen suya, y se les va a ampliar y se pueden ver en la computadora también. Claro, pero sí está bueno, ahí Miguel, Merce, que están justo, hola amados, que están justo con la misma cámara, si uno puede estar con espejo y otro con la cámara. ¿Puede ser el celular también? Sí, mientras se vean completos, Cada uno en la concentrado. cabeza por lo menos. Claro, tal cual. Bueno, es una herramienta, una técnica de observación, de autoconocimiento, una herramienta práctica, sencilla, es muy poderosa, que nos sirve tanto para observar primero y luego transformar la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestra propia persona, ¿sí? Entonces, a través de la interacción con la propia imagen, ¿sí? La imagen reflejada en el espejo, hacemos estos ejercicios para ver qué se revela, qué aspectos profundos se pueden revelar en relación a la autoestima, los pilares. No sé qué materias están transitando, pero hablamos en la autoestima, en la unidad 3, mencionamos 2 pilares, el pilar del merecimiento, el pilar de la capacidad. Entonces, bueno, indagando a través del reflejo
de la imagen, nuestro propio rostro en el espejo, puede salir información muy valiosa respecto de la relación que tenemos con nosotros mismos, el diálogo interior que tenemos, cómo percibimos la persona, ¿sí? Es una herramienta, ahora tiene muchos usos. Vamos a restringir a un uso en particular, en este caso, que es una herramienta, como herramienta de diagnóstico rápido, nos sirve como coaches para muy rápido descubrir cuál es la relación de nuestros consultantes consigo mismos. Tiene que ver con su autoimagen, sus ideas de autoestima, y el vínculo que han construido con su propia persona, con su propia presencia como seres humanos. Claro. Entonces, en un ratito, en un instante, recibimos una información muy reveladora que después nos sirve para diseñar el plan de acciones que podemos llevar adelante o para comprender el conflicto de fondo, etc. Van a precisar también un anotador, por favor, tengan a mano, porque a medida que vayamos haciendo el ejercicio, pues, puede estar bueno que anoten, por lo menos palabras claves que ustedes, mientras ustedes se entiendan, eso es lo importante. Por favor, busquen, si no lo tienen, estoy viendo que están acomodando. Bueno, con el espejito a mano, entonces, ¿comenzamos? Ah, una cosa, un comentario también. A medida que vamos haciendo el ejercicio, lo importante de la actitud es observar, ¿sí? Yo voy a ir haciendo los señalamientos, observar lo que sucede en la mente, lo que sucede en las emociones, observar y no tratar de imponer, ¿sí? Porque cuando uno está haciendo una revisión, tiene que permitir que aflore lo que sea que hay, ¿vale? Y no hay que estar catalogando si está bien, si está mal, es simplemente información, es solamente eso, es como que entramos a la computadora o entramos a la configuración de un programa y queremos ver qué hay ahí en esa configuración. Claro, no es de reformulación no es de cambio, es de indagación. Claro, solamente estamos explorando, ¿vale? Y si no aparece nada, ninguna información, eso es información también. O sea, todo sirve, todo nos sirve para explorar. Una cosa más, antes, todas las personas acá, por lo común, ya están trabajando en sí mismas, entonces es una audiencia especial, pero en nuestra experiencia nos ha pasado ya muchas veces con este tipo de ejercicios que suelen propiciar las expresiones emocionales. No es infrecuente en nuestra experiencia que las personas no puedan verse al espejo, cosa que parece medio extraño a veces porque se ven todos los días al lavarse los dientes o peinarse, pero cuando les hemos hecho a nuestros consultantes realizar este tipo de ejercicios, muchas veces se emocionan, lloran, no se pueden ver, hay reacciones muy intensas, que pueden ser sorprendentes. Todo lo que aflora es interesante y ustedes como profesionales, lo importante es generar un ambiente amable, cómodo. Para les avisamos que más allá que pueda hacer el ejercicio, que se sienta cómodo y que no estamos en un ambiente que estamos juzgando. Algo también que sirve es no estar mirando a la persona mientras está haciendo el ejercicio, puede estar siguiendo un guión que tiene escrito, uno le dice yo no te veo, vos simplemente haces el ejercicio, pero sí es importante que lo haga a conciencia, que lo haga con voluntad y no que esté de forma pasiva escuchando el ejercicio, ¿no? Les comentaba esto con el fin de advertirles que quizás algunos de ustedes también pueden experimentar algo así. Es normal, o sea, es habitual, está dentro de la norma, eso en ese sentido normal, no pasa nada, y en todos los casos que nosotros hemos puesto en práctica esto en el pasado, que han sido muchas veces, todas las personas, inclusive las que reaccionaban al principio con gran vehemencia, después lo resolvían muy fácilmente, y podían mejorar muy rápido la relación consigo mismo. Era una respuesta inicial. Sí. Después, a la segunda, tercera vez, o después de que en su casa ponían en práctica una serie de pasos, se resolvía muy fácilmente, no es nada dramático. Les avisamos por las dudas para que lo tengan en cuenta, no pasa nada, pero y hay que mirarlo con ojos científicos, de investigador. Ajá, qué interesante, claro. Listo. Y lo anotamos.
Y exactamente esto mismo que está diciendo Maxi es lo que ustedes les tienen que transmitir a sus consultantes. Simplemente estamos explorando, vamos a ver qué información sale. Y de hecho, para la primera consulta, la primera sesión, en el primer encuentro o en adelante, por ahí si se ve que la persona está como muy, muy tímida, bueno, se puede probar más adelante, pero ya nos marca, porque a veces la persona viene con una idea de qué es lo que quiere trabajar, pero testeando a través del uso del espejo, podemos ver, bueno, primero antes de resolver este problema, o sea, vamos a colaborar mucho para resolver este asunto, esto que le sucede con, no sé, la pareja, del trabajo. Sí trabajamos en la autoestima porque claramente salió a la luz a la hora de hacer el ejercicio que no hay una relación sana consigo mismo, ¿no? Muy En bien. el sentido de que a veces hay niveles de desprecio muy fuertes. O sea, he tenido consultantes aquí, bueno, uno en particular que me estoy acordando, que revolvió el espejo y no, con odio, ¿cierto? Decía, yo me odio, no quiero ni verme, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy lindo de trabajar, de acompañar. Entonces, bueno, vamos al ejercicio, ¿sí? Tienen todos el espejito ahí a mano, la camarita. Sostenelo frente a tu rostro, al espejito. Puedes hacer una respiración profunda, siempre con una postura cómoda, relajada, presente. Puedes hacer una respiración profunda y exhalar. Si querés, puedes cerrar los ojos un instante, si precisás. Una afirmación que solíamos decir en consulta, es: todo lo que necesito saber se me revela. Gracias porque saco el máximo provecho de este ejercicio, tanto para mí como para compartirlo con los demás. Muy bien, entonces, ahora sí, miramos a los ojos a esa persona en el espejo. Simplemente observamos. Mírate a los ojos durante unos segundos. No hay nada que opinar, nada que juzgar. Observa si podés sostener la mirada o si hay propuestas de evasión, de distracción. Si aparecen juicios, si hay alguna incomodidad, solamente la observamos, no sacamos ninguna conclusión, observamos. No hay otra cosa que hacer que sostener la mirada y a observar. Sí. Ahora, tomen nota, por favor, brevemente, algunas menciones que les pueda servir. Si hubo alguna evasión, si se sintieron cómodos, pónganlo con sus palabras. Puede ser nada, no sentí nada, es lo mismo que tocar la pared. Sí, sí, sí. O vi un cuerpo, un ser humano. Un amigo, Sí, un sí. rival. Nada muy elaborado, es simplemente qué tan simple, así simplemente observando qué es lo que salió. ¿Mm? Y también si podía sostener la mirada, eso es relevante. Muy bien. Pasamos al siguiente paso. Nuevamente, volvemos a mirar este rostro en el espejo, sin romper la conexión visual, y en voz alta vas a formular esta pregunta. Vas a decir: ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento al mirarme a los ojos? Decirlo en voz alta. ¿Cómo me siento al mirarme a los ojos? Y dejemos que venga la respuesta en forma de sensación. Pueden venir pensamientos, claro. ¿A qué altura del cuerpo se produce la sensación? Si es en el corazón, en el plexo solar, si hay alguna parte del cuerpo que nos llama la atención. ¿Cómo me siento al ver a esta persona a los ojos? ¿Cómo me siento? Si no formulamos la pregunta, a veces puede no venir ninguna respuesta. Entonces, por eso hay que formular la pregunta. ¿Cómo me siento
al mirar a esta persona a los ojos. ¿Cómo me siento? Tomamos nota. Anoten, por favor, que si aparecieron sentimientos, incomodidad, agrado, si sintieron ternura, rechazo, nada. Es como si fuera otro, un desconocido. Tantas respuestas hemos escuchado. Muy bien. Ahora nuevamente, con el espejito. Este es otro ejercicio también. Miramos al espejo y saludamos a esa imagen reflejada. Vamos a ver qué sucede. Simplemente, ¿qué sucede si saludo a esta imagen en el espejo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Y observen qué respuesta acontece internamente. ¿Hay una respuesta? ¿Hay una respuesta emocional? ¿Hay indiferencia? ¿Hay una sensación agradable, desagradable? Muy bien. Tomen nota. Simplemente pongan palabras claves que a ustedes les sirvan. Después, si lo quieren elaborar, perfecto. Nuevamente. Ahí veo que están tomando nota. Nuevamente vamos al espejito. Hacemos una respiración profunda y exhalamos con un suspiro. Decile a esa persona, frente al espejo, las frases que solés decir cuando algo sale mal, que te solés decir a vos mismo. O que solés decirle a los demás. ¿Cómo son tus respuestas? Cuando algo no sale como esperabas, o algo que era muy importante y no salió bien. ¿Hay coherencia entre la forma en la que tratás a esa persona en el espejo y la forma en la que tratás a otros cuando se equivocan? Cuando cometen un error, pequeño, mediano, grave, ¿no? La respuesta es la misma. Es una respuesta, son pensamientos, digamos, sensaciones que propiciarías a una persona que amás. Pensá ahora, trata de evocar, conectar en tu corazón con alguien que amás. ¿Hay coherencia? ¿Hay una disonancia en ese trato? ¿Qué observaciones haces? En términos afectivos, puramente afectivos. Y también en las palabras. ¿Cómo se sentiría esa persona que amás si le dijeras esas cosas que te decís a vos mismo? No damos por sentado que te decís cosas que te causan sufrimiento, digamos, pero es algo que causaría un buen efecto, un mal efecto, la forma en la que te tratás a vos mismo. A veces se trata peor a otros que a uno, con uno se es muy condescendiente, o a veces al revés. Ahora estamos cubriendo. Claro. Solamente observamos, revisamos si establecemos alguna diferencia en el trato con las personas. Esto incluye a la persona que estoy viendo en el espejo. Es una persona más con quien hay una relación en la existencia. Mirándote al espejo, mirándote a los ojos,
pronuncia en voz alta la siguiente pregunta. ¿Qué cambios en el trato hacia mí me harían bien? ¿Qué mejoras podría hacer en la forma en la que trato a esta persona, en la que me trato a mí mismo? Formularlo de un modo que te funcione. ¿Qué cambios puedo hacer para bien en el trato hacia mí misma, hacia mí mismo? ¿Qué necesito de mí para mejorar mi autoestima? Muy bien, puedes tomar nota respecto de del trato, esta comparación afectiva entre uno y los demás, y los ajustes conscientes que podemos hacer, que surgieron como respuesta de estas preguntas. ¿Qué cambios en el trato hacia mí puedo mejorar, que me harían bien? ¿Qué necesito de mí misma, de mí mismo, para mejorar mi autoestima? Tomen nota de lo que surja. Muy bien. Hace una respiración profunda y exhala con un suspiro. Voy a proponer 3 afirmaciones y veamos si elegí la que te resuene mejor. Por ejemplo, estoy aprendiendo a cuidarme mejor. Me doy permiso para tratarme con amor. Merezco mi respeto y mi ternura. Acomoda la oración, la afirmación, de un modo que te resuene. Una afirmación amable, de buena predisposición hacia el trato con tu propia persona, ¿no? Estoy aprendiendo a cuidarme mejor. Me doy permiso para tratarme con amor. Me trato con el mismo amor que trato a todos. Me trato con ternura. Ahora elijo tratarme bien. Y si de ser necesario, a veces cuando hay mucha resistencia para hacer una afirmación amable, se puede primero renunciar al maltrato. Por ejemplo, renuncio a la necesidad de tratarme mal. O estoy dispuesta a perdonarme si hay resentimiento, si hay enojo hacia uno mismo. Estoy dispuesta a aprender. Me doy permiso para estar en paz. Bueno, muy bien. Pueden tomar nota si sintieron receptividad al momento de hacer la afirmación que hayan elegido, si dijeron varias, si hubo receptividad, si hubo resistencia, incomodidad, rechazo directamente, lo que sea, ¿no? Entonces, es simplemente una revisión que hacemos, bueno, a ver cómo responde la mente ante este ejercicio. Pone en evidencia este ejercicio el diálogo interno habitual, el impacto que tienen las palabras, pensamientos. Permite practicar, ensayar nuevas formas de relación con uno mismo.
pone en evidencia si hay autocrítica, el trato que nos damos, si hacemos diferencias. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Alguien que quiera compartir observaciones que hayan hecho? Dale, Romy, adelante. Bueno, quería comentarles que me dio mucha alegría hacer este ejercicio, que yo hace bastante que vengo trabajando en mi ser, que era una persona que me juzgaba mucho, que me trataba muy mal, que creo que todo es perfecto, ¿no? Que esta decisión de volver es volver desde una Romina renovada que aprendió a quererse, que, bueno, también, qué sé yo sigo, por ejemplo, mucho a Margarita Pasos, que es una persona que me impulsa mucho y que habla mucho del trato, a cómo nos tratamos. Y hay una frase cuando vos decías qué nos decimos, yo tomé nota porque me parecieron hermosas las afirmaciones que nos compartiste, pero yo todos los días me repito y me miro al espejo, porque también me gusta Pilar Sordo y ella, fui a una conferencia de ella sobre la autoestima y el amor propio en noviembre y también traje varias herramientas de ahí. Y Margarita Paso siempre dice, soy hábil, completa y capaz, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y yo me repito todos los días eso. Y se me hizo como mi muletilla. De todas maneras, quería agradecerte porque más allá de la energía que le pone esta mujer, esta líder como Margarita Pasos, las afirmaciones que vos nos compartiste tienen como mucha ternura, o sea, yo te veo a vos y me transmitís como mucha paz, como mucha, así, como un ángel, digamos, y me parecen súper amorosas para con nosotros mismos, transmiten la ternura que vos tenés en estas frases, y a veces está bueno que nos motivemos, pero la ternura es algo que siento que como que se ha ido perdiendo con el tiempo. Me parece que los niños son súper tiernos porque son inocentes o porque por ahí no tienen, digamos, los prejuicios y las cosas de la vida misma, y que con los años es como que vamos perdiendo esa ternura, esa sorprendernos ante las cosas. Entonces, yo siento que ahora, desde hace un tiempo, empecé a conectar con lo simple, con la naturaleza, con el respirar, como ustedes nos hicieron hacer, con el salir a caminar y escuchar a los pajaritos, por ejemplo, o cuando voy a donde yo vivía, que nosotros, por ejemplo, a donde vivo yo no hay río, y donde yo vivía, donde yo nací, donde yo crecí, sí. Entonces digo, pensar que antes ni valoraba el río, no valoraba sentarme a ver cómo corría el agua, no valoraba. Y yo empecé a conectar con esas cosas, con esas pequeñas, grandes cosas que la rutina, el trabajo, el encierro, la computadora y todo el día nos sacan, ¿no? Y qué valioso, y cómo en la naturaleza está todo, y podemos como que hasta ir sanándonos, conectando con las cosas más profundas y más simples de la vida. Tal cual. La ternura es la expresión más elevada del amor. Y es un atributo natural, en realidad, de nuestro ser, y a medida que vamos soltando los viejos hábitos, digamos, nocivos, las interferencias que hay al amor, todo eso se va corriendo, es como un velo que se va quitando, y al final solo queda lo que es verdadero. ¿No? Pero bueno, mientras tanto, también podemos ir propiciando eso, simplemente retomando una buena relación con esta persona, porque los pensamientos inconvenientes que podemos tener, el maltrato que una persona puede tener hacia sí misma, es todo aprendido. Si uno indaga, ¿cómo aprendió? ¿De dónde sacó esas palabras? ¿Por qué se trata así? Entonces, cuando empezamos a explorar, bueno, hay todo un bagaje
toda una acumulación de memorias de maltrato. Y todo eso se tiene que ir soltando, se trabaja con visualizaciones, el trabajo con el perdón, hay un montón de recursos para ir aplicando. El tema es, lo interesante es que con el uso del espejo, por ejemplo, podemos testear que esos pensamientos siguen vigentes. Por ejemplo, una persona puede tener, no sé, 50 años y todavía se dice a sí misma cosas que le decían sus padres en la infancia, o que su madre le decía a su padre. Entonces, es como que son programaciones que están ahí en ejecución, que están funcionando en segundo plano, y tienen efectos. Y si no tomamos conciencia de que eso sigue trabajando ahí y que no damos una orden diferente, entonces toda nuestra realidad va a estar permeada de las decisiones que tomamos, la forma en la que interpretamos el acontecer, la forma en la que interpretamos los eventos del día a día, la forma en la que tratamos a los demás. Bueno, y con respecto al ejercicio, ¿cómo les fue en lo concreto? Es, como les decía, ustedes son personas que todos están hace ya un buen tiempo explorando, creciendo, entonces no es lo mismo que lo que podemos encontrar en un amplio abanico de consultantes, que muchas veces llegan a sesiones sin tener un trabajo previo, pero lo importante del ejercicio, como les decíamos al comienzo, es de diagnóstico. Entonces, muy rápidamente uno puede descartar, no necesariamente que el ejercicio nos va a llevar a algún lado, pero nos puede ahorrar una investigación prolongada, ya sabiendo, no, todo parece indicar que tiene una buena relación la persona consigo misma, la base está bien configurada y se puede trabajar a partir de ahí o no. Descubrimos que hay una emotividad, hay una reacción interesante de explorar, y primero hay que trabajar sobre eso antes de seguir avanzando sobre ciertos planes, objetivos que fueran externos, profesionales o vinculares. Descubrimos, no, primero hay que trabajar sobre esto, o no. Es simplemente de una manera muy rápida, ya tomamos dirección, digamos, de los próximos pasos del proceso de coaching con el que estemos trabajando. ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien más quiere comentar? Y quería decir, profe, algo interesante que puede surgir también ahí al principio del uso del espejo, es que a veces, todo sin juzgar, todo considerándolo como información, no como que no debería la persona o cómo debería tratarse con el espejo, solo obtenemos información. A veces sucede que la primera respuesta es de acicalamiento, ¿no? Es como se ve y ya se quiere mejorar. Hay veces también en la que no conectan con ningún sentimiento, ¿no? Y solamente es con un rostro, con algo a un nivel superficial, la conexión, ¿no? Entonces eso también está interesante. Podés profundizar, podés conectar, mirándote al espejo, reconocer lo que sentís mientras te ves al rostro. A veces hay un gran rechazo hacia las propias emociones, reconociendo las expresiones del rostro, ¿no? O sea que si no se miran, se dejan llevar por lo que siente, yo soy lo que siento, ¿no? Pero cuando se ve al espejo es como, es impactante ver cómo se transforma el rostro con las emociones. A veces una respuesta indiferente, como diciendo, sí, es mi cara, no siento nada, no es que eso esté mal, pero nos puede dar una pista de una persona, no necesariamente, no es el único caso, pero podría ser de una persona que toma en consideración las obligaciones por fuera de las necesidades interiores. Entonces, una persona muy práctica, bueno, sí es la cara, punto. Hay que cumplir con los deberes. Sí, hay que cumplir con los deberes. Entonces, podemos investigar un poco, porque todo es funcional en una medida adecuada. Una persona que sea excesivamente sentimental consigo mismo también tiene problemas para cumplir con las obligaciones, para atravesar, no sé, actividades difíciles, porque se lo toma todo demasiado sentimentalmente, pero una persona que no tiene ningún contacto emocional consigo mismo se puede pasar de distante, de ejecutivo, de práctico, nunca escuchar las necesidades internas. A veces necesidades básicas, ¿no? Como necesitar ir al baño o interrumpir un momento del trabajo. Sí, por ejemplo, bueno, no, hay que cumplir con el deber y no tengo tiempo para minucias.
Bueno, Claro. entonces es toda información que el propósito de este ejercicio es recolectar muy rápido un conjunto de información sobre nuestros consultantes. Marce, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Marce. ¿Cómo va? Me quedé pensando un poquito con lo que decía Carla de esto de que a veces uno trae cosas, esos dichos que nos decían de chicos y que fueron creando como una especie de personaje que es el que tenemos en el resto de nuestra vida. Y a veces sí, nos vemos pero sin vernos. Entonces cuando realmente nos prestamos atención, tal vez ahí descubrimos que no somos eso. O sea, que hay mucho más detrás y que a veces ese personaje lo pusimos porque pensábamos que a través de eso lográbamos el amor de los demás, el valor, que nos consideren, y bueno, no somos eso que nos armamos, porque detrás hay otra cosa. Y está buenísimo cuando uno Detrás de empieza a esa otra cosa y hay otra cosa y otra cosa y otra cosa, finalmente claro. solo el Y no es, testigo. no es esa cosa superficial que a veces nos hace actuar de maneras que a veces uno se siente como que no es uno mismo actuando, ¿no? Y después cuando reacciona dice, yo hubiera hecho otra cosa, pero como que todo me lleva a ser de determinada manera. Es lo Entonces, que decimos los trajes psicológicos, ¿te acordás? exactamente, sí, Sí, sí. los adoptamos por un principio de conveniencia, por una cuestión de adaptación al acontecer, las necesidades del momento. Bueno, adoptamos esa forma de ser y cuando la usamos tanto se crea una identificación con ese traje psicológico y a veces podemos llegar a vivir desde ahí creyendo que somos esa forma de ser. Ahora qué bárbaro Además cuando que- nos miramos y realmente podemos sentir amor hacia nosotros mismos. O sea, encontrar el amor y decir, bueno, yo me quiero, pero porque yo soy así y no me importa lo que pase alrededor. O sea, no siempre estar pendiente de lo que pasa alrededor. O sea, de qué imagen doy. Ser genuino con uno mismo. sí, esto que planteas tiene que ver con añadir una dimensión más a lo que entendemos de la persona que encarnamos y podemos comprender que como no somos esa persona, bueno, esto de qué somos y qué no somos es una cuestión de consenso y de decisiones que uno tome, ¿no? Pero se puede tener una relación con uno mismo. Esto es importante y es una decisión que podemos tomar. ¿Y cómo es posible tener una relación con uno mismo? Me parece a mí que eso es una evidencia de que no somos esa persona, por eso podemos tener una relación con esa persona que encarnamos. Y si nosotros añadimos esa dimensión de observación, podemos ver que es una persona a la que, como nunca en general la gente no se plantea tener un vínculo consigo mismo, como, bueno, uno se preocupa por cómo se lleva con su mamá, con su papá, con su hermano, con su pareja, con el jefe, con el compañero de trabajo. Sí, y no vemos el propio rostro si no es por un espejo. Claro, y en todo caso lo vemos de manera práctica, hay que peinarlo, hay que afeitarlo y nada más. Pero Perdón, pero a veces también el reflejo que damos depende de la relación que tenemos. Por eso, O sea, pero como si no lo planteamos, si uno no lo analiza y no lo reflexiona, no introduce esa categoría a nivel filosófico y reflexivo, podemos darle derecho por 50 años con un tipo de trato que alejaría a cualquier otra persona. Por ejemplo, si nosotros no nos preocupáramos de cómo nos llevamos con nuestra pareja, nunca nos preguntáramos nada al respecto y tuviéramos siempre un patrón repetitivo de conducta, probablemente se perdería el amor, digamos, se rompería el cultivo de ese vínculo porque uno se esfuerza en qué se necesita, cómo se puede mejorar el vínculo, cómo puede ir uno cambiando. Pero En el sentido de que uno ofrece dedicación. dedicación y trata de ofrecer lo mejor y de cultivar la belleza, la profundidad, la confraternidad, etcétera, de los vínculos. Pero si uno nunca se lo plantea, termina respondiendo siempre de la misma manera y a veces ese descuido puede ir generando un distanciamiento y sentimientos negativos. Esto sería muy fácilmente aplicable, como les digo, una relación donde uno nunca se preocupa, nunca lo saluda, porque ahora al mirarnos en el espejo y saludar es como si fuera una ventana, en lugar de un espejo fuera una ventana
donde aparece otra persona, o acá, una ventana digital. Hay otras personas ahí. Entonces, si uno nunca en la vida se saluda, se dirige, se elogia o se interesa por lo que le pasa, se apoya, se motiva, si nunca jamás lo hace, ¿qué pasaría si tuviéramos esa actitud con otra persona, con un vecino? Bueno, probablemente no tendríamos ninguna relación con ese vecino. No sacaríamos nada de bueno, el vecino no se interesaría por nosotros no nos interesaríamos por él. Bueno, entonces trasladar eso a la relación que tengo conmigo mismo nos ayuda a ver que son pequeños detalles, no hay que tampoco pasar a un grado no es una cuestión de locura, pero sí podemos tener pequeños detalles que son simbólicos, pero que ayudan, porque en definitiva, si uno se pone a pensar, la autoestima es estima por uno mismo. ¿Y quién es ese uno mismo que uno estima? Tiene que ser algo concreto, identificable, porque si no, ¿qué estoy estimando? ¿Qué es ese uno? Ese uno, en este uso de las terapias del desarrollo personal, es la persona, el conjunto de la personalidad, el cuerpo, la historia, los sentimientos. La expresión humana Sí, una expresión humana. Entonces es autoestima. Estimo algo, la persona que yo encarno, pero si no me encargo de cultivar esa estima, bueno, va a ser una estima en problemas o estática, y se puede mejorar. Y como en definitiva, la manera, el conjunto de nuestras emociones, estados de ánimo, el bienestar o malestar que experimentamos, tiene mucha relación con la autoestima. Bueno, acá tenemos una faceta, un costadito, una vía donde podemos mejorar esos resultados. Así como al principio hablamos de que cuidando la administración de la energía, la respiración, las posturas, los ambientes, podemos mejorar el bienestar o malestar que experimentamos en el día a día. Bueno, cuidando la relación con nosotros mismos a través de estos pequeños ejercicios que pueden ser medios absurdos desde el punto de vista práctico, productivo, pero que cuando uno los observa sí tienen un efecto. Además que cuando observamos a las personas, hacemos como una especie de evaluación estadística, es muy claro la diferencia de resultados que tienen las personas que se ocupan de sí mismas, que se autoconocen, que se satisfacen en sus distintas... Que se presten atención. Que se presten atención y las que no. La consideración tiene que ver con dar atención, dar energía, a fin de cuentas, ¿no? Hay personas que solo se prestan atención a sí mismas y eso también es un desequilibrio, porque tenemos que nosotros administrar adecuadamente claro. la relación con todas las personas que componen nuestra realidad. A veces suele darse una compensación, un poquito, lo digo que sea el caso, pero un poquito esto que mencionaste, Marce, que a veces pasamos décadas solamente viviendo en función de la aprobación o la desaprobación ajena, y luego tenemos que pasar un buen tiempo, bueno, es muy singular en cada uno, prestándonos más atención a nosotros, entonces es como un equilibrio que se da, pero luego eso se integra, y por supuesto tenemos la mayor responsabilidad sobre nuestra propia persona, porque bueno, es la expresión de la vida, la expresión humana del ser, que está bajo mi mentoría, bajo mi cuidado, ¿no? Y además que es maravilloso porque tengo la oportunidad de conocer en profundidad al ser humano desde aquí, ¿no? Teniendo este cuerpo, teniendo esta mente, teniendo esas historias que ha tenido esta persona, ¿no? Es la oportunidad de conocer a fondo a una persona. Yo siempre digo que está bueno llevarse bien con uno mismo porque es con quien vas a estar hasta el último día de tu vida. Sí, y además que si ese uno mismo, si uno se lleva mal con esa persona, es difícil que esa persona tenga vinculaciones armoniosas, o por lo menos favorecemos la armonía en los vínculos y además nos aseguramos de tener una buena relación con esa persona a través de la cual interactuamos. Claro. ¿Sabina? Bien, la información de la técnica, la información que obtuve, fue como, y justo recién que mencionaron lo del equilibrio, fue gracioso porque yo siento que la relación conmigo bien, porque me hablaba bien, pero cuando comparé como, viste que dijeron,
si te saludás o te hablas a vos, o cómo lo haces con el resto. Me pasa últimamente que siempre he sido así, pero ahora lo estoy visualizando, que se me notan mucho las emociones y que cuando voy a decir algo que el otro no me comprende, yo señalo y lo uso como con la gente de, ponerle con un hijo. Cuando yo necesito que comprenda, a ver, vos tenés que estudiar, vos tenés que organizarte, bueno, tengo mucho de paragestual, mucho que acompaño, y capaz que soy más dura con el resto, fruncir el ceño como soy mandona, también cuando explico, cuando enseño algo, en esto, a ver, me prestan atención, como utilizo y soy como muy Como más enfática, imperativa. más recta, digamos. Claro, soy más dura, imperativa, pero no de mala Imperativa. manera, ¿eh? No, Como pero que sí notas ahí como una diferencia. Una pregunta, Sabi, sí, ¿sos disciplinada? ¿Te consideras una persona disciplinada que se compromete y termina lo que sí, empieza? sí, ¿Sí? y perfeccionista, estoy trabajando eso. Ok. Entonces, bueno, me dio risa porque cuando yo me hablaba bien, porque cuando me equivoco, me trato bien, porque vengo trabajando, como ustedes dicen, venimos de un proceso, no O es sea, que notas sea que hoy. antes te trataba, eras más estricta con vos misma y ahora no. Sería. Claro, Ok. claro, he hecho afirmaciones hace mucho tiempo, antes de dormir, me Claro, miro al hay que. espejo, me amo, me acepto y soy feliz. La Sí. construí con una biodecodificadora y me quedó, y yo creo que ahí empezó mi Está proceso hace bueno, mucho David, porque tiempo. podés ahora que ya lo incorporaste en vos, podés trasladar ese mismo conocimiento en el trato con los demás, con otros rostros, Sí, ¿no? Ver claro. cómo te Pero qué reprogramás feo, eso. Está porque bueno. aparte mi hijo me dice, pero para, a ver, háblame de vuelta. O sea, yo como que todo bien el autoconocimiento, pero me saco la pistola así a hablar y no puedo o cuando algo es muy injusto, en la escuela ponele, cuando opinan de un alumno y a mí, ay, no es así, están equivocados, y se me nota la cara porque me Viene dicen, la noción de injusticia. y me dicen, alguna compañera dice, por favor, no tengas un ataque de sincericidio, porque cuando yo le digo lo que pienso de la situación, como que los dejo aniquilados, ponele. Pero bueno, tengo que, no sé, es una parte temperamental de mí que la estoy Pero bueno, viendo ahora, está y me dio buenísimo risa porque, porque salió. claro, es la información que estamos buscando, Exacto. que de cual puede Claro, ser de distinto tipo y ámbito e índole, pero sale sí. esta información. Entonces, Mm, está bueno también que, asociando a otro concepto con el que trabajamos, que es el del principio de conveniencia, que hay una buena razón, hay una justificación por la cual vos te manejas con mayor énfasis o con mayor bueno, de forma más Imperatividad. imperativa, imperativa. sí, de forma más imperativa con los demás, hay una razón, una conveniencia que vos encontrás, está bueno que investigues. Por ejemplo, la más obvia sería, porque si no soy enfática y insistente, no me hacen caso o no me escuchan, una forma de tener autoridad. Es el modo de ejercer la autoridad que aprendiste, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando vos entendés cuál es la ganancia de algo de una actitud, una reacción, un hábito que vos querés transformar, tenés que reemplazar esa ganancia por otra, porque si no, todo el sistema se va a resistir al cambio, porque va a ser una pérdida. Bueno, por ejemplo, en este caso, porque el trato hacia los demás se ve en contraste por este cambio que ella ha hecho, de que ahora se trata mejor a sí misma y de pronto en el ejercicio ve, claro, hay un desbalance, a los demás los sigo tratando como yo me trataba a mí antes, sería. Claro. Entonces, pero digo, ahora viendo cómo vos te tratas y ves los resultados de que te sentís mejor, incluso para mejorar, para cambiar o para ser más disciplinado, o mejorar lo que sea, el mejor trato hacia vos misma, ¿te trae beneficios? ¿Notás que te trae una mejor experiencia? ¿No notás? Sí, Una sí, por ganancia, supuesto. digo. Bueno, entonces Sí, está bueno. Al sí, vos ya tener la evidencia de esa ganancia, te puede servir para decir, bueno, o sea que puedo ir claro, por más. También se exacto. puede ejercer autoridad con amabilidad, por ejemplo. Claro, sí, Buscar la vuelta, ¿no? Buscar la vuelta porque todo es muy variable. sí, sí. Y la vida Ya también nos saben que te presenta. funciona a vos, claro. Y la Claro, vida también nos presenta distintas circunstancias donde son necesarias todos los recursos emocionales y de actitud, porque hay veces donde bien, sí hay que ser un líder fuerte, dominante, a otras veces es mejor ser paciente, flexible, suave,
La vida tiene de todas las necesidades. Lo importante es que no seamos esclavos de un patrón reactivo, sino que Exacto. podamos elegir de la caja de herramientas. Hoy necesito el destornillador. Claro, este traje psicológico, pero es un Claro. traje que me lo pongo, me lo quito, me pongo, me lo quito. Yo siento que soy amable, soy amorosa, soy así, pero muy como, tengo Claro, que... firme. Bueno, tengo que pero es trabajar. simplemente una forma de ser que has aprendido, como decía. Exacto, tal cual. Principio de conveniencia, bueno, que he creído que me iba a funcionar, pero ya elijo que puedo cambiar, o por lo menos probar. Sí, Y o suavizarlo. otra cosa que normalmente solemos decir, que cuando uno tiene muy incorporado una manera de ser, un patrón reactivo, ciertas tendencias de personalidad, está bastante a salvo de si se pasa para la otra vereda, no hay peligro, tiene Hay mucho un margen. amplio margen. Porque a veces uno se preocupa, no, tampoco quiero ser un blandito, todo amable, todo sonrisita. Pero cuando uno tiene muy desarrollada una personalidad fuerte, dominante, o al revés, cuando una persona ha sido siempre sumisa, siempre ceder, no hay peligro de transformarse en un autoritario por aprender a poner límite, a decir lo que piensa, insistir. Claro. Al principio puede no hay salir un peligro. poco desprolijo. Sí, el hay cambio, un ¿no? aprendizaje, pero no hay peligro. Entonces, hay mucho margen para desarrollar una nueva habilidad, que puede ser para un lado o para otro, depende de lo que cada uno necesite. Hay margen para practicar, para probar, hasta que finalmente nos quedamos con una especie de promedio, donde somos capaces de insistir cuando hace falta y de ceder cuando hace falta y cuando es conveniente. Bien. Bien. Genial. Gracias, Fabi. ¿Belén? Hola, Belén. Buenas. Prenda el microfonito, ahí está. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿Qué tal? bien. Todo ¿Qué nos vas a bien. contar? Bueno, yo en realidad, o sea, por lo que entiendo, todos hace bastante que ya están trabajando y yo hace re poquito que empecé, hace un par de días. Bueno, y con este ejercicio y con, o sea, la mayoría de las cosas que vine haciendo, como que me estoy encontrando porque, bueno, nunca trabajé en mí, o sea, lo único que hice fue terapia, mucho tiempo. Eso cuenta. Sí, por supuesto, pero bueno, creo que me falta un montón, o sea, con todo lo que estoy haciendo me falta un montón. Bueno, con este ejercicio me emocioné muchísimo. Ajá. Sí, tremendo. ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de emoción? Angustia. Sí, sentí eso. Mucha angustia, o sea, nunca lo hice. Y sí, sentí dolor, angustia. No me podía mirar. Me costó un montón. Me costó un montón. Y, siento que me juzgo demasiado. Y no me gusta. O sea, me veo una persona triste, o sea, no sé. Mirá, no fue si vos nada. lo separás en dos personas, imagínate, ¿no? Simplemente un ejercicio simbólico en donde, como si de pronto vos hubieras, ¿cuántos años tenés, Belén? 39. 39. Bueno, que suponte que de pronto descubrís que hace 39 años que vivís con alguien en la casa, que sabías que estaba, pero como que no le prestabas mucha atención, suponte, ¿no? Y de pronto tomás conciencia y decís, che, ¿quién es esta persona que vive acá en mi casa? Le voy a prestar atención. Entonces te acercas y le miras simplemente, ¿no? Le decís, hola, empezás ahí por el principio, y de pronto se reemociona y se larga a llorar, como diciendo, me estás viendo por primera vez. Entonces, bueno, es natural, tiene sentido, ¿no? Ese reconocimiento, estaba esperando que me vieras, ¿no? Una pregunta, Belén, cuando vos decís angustia, ¿cómo sería? Si lo podés traducir a palabras, ¿qué sería? ¿Por fin me mirás? ¿O qué tristeza? ¿O te das cuenta a lo que me refiero? ¿Angustia por qué? Siento que, o sea, a ver, siempre me juzgué mucho, pero bueno, justamente por patrones anteriores y bueno, aprendidos de mi infancia y siento que no es, o sea, haciendo todas estas cosas, ¿no? que vengo haciendo,
siento que no lo he sanado todavía. O sea, yo con terapia supuse que estaba trabajado, que estaba sanado, pero bueno, por ejemplo, el otro día hice la meditación del hotel y nada, para mí fue muy fuerte también, o sea, aparecieron muchas cosas de mi pasado. Y ahora con esto también, o sea, es como que me estoy encontrando y me está costando un montón, o sea. De nuevo, entonces asocias esta angustia a la noción de cuánto te has juzgado, digamos. Tremendo. Claro, es tremendo. como en esta metáfora de que te encontrás con esa persona con la que hace 39 años que vivís, es como que te dice, todos estos años me estuviste juzgando, me siento mal. Sí, totalmente. O sea, sería una angustia por autocompasión. Tal cual. Está bien. Es para simplemente ir definiendo, porque eso ayuda a entender por dónde viene la mano. Claro. Pero eso es bueno en el sentido de que más allá de que sea una emoción intensa, significa que en verdad hay interés y deseo de proteger y como una especie de lamento por no haberte autoprotegido. Entonces, sale a la luz, está bien encaminado. Sale a la luz los efectos que produce la crítica. ¿No? O sea, si alguien nos hubiera tratado así como nosotros nos tratamos en este ejemplo. Que en la parte donde había que saludarse, decirse las afirmaciones, ahí ¿cómo te fue? ¿Qué pasó acá en este ejercicio, no? Fueron como sentimientos encontrados. O sea, me saludé, me sonreí, o sea, a mí misma, pero seguía sintiendo ese dolor. O sea, no sé, fue muy raro. Fueron como dos sentimientos encontrados. O sea, me dio alegría, pero a la vez también seguía sintiendo ese dolor, no sé, una sensación muy rara fue. Muy bien. Algo que suele servir en este tipo de ejemplos, como a mí en mi caso me pasó que sentía así como una dualidad entre tristeza de por fin me ves y enojo, como ahora me venís a mirar, ¿no? Entonces había como un rechazo y estuvo muy bueno el trabajo con el perdón, ¿no? Acercarme y decir, discúlpame, como lo que haría es un ejercicio simbólico, pero es lo que haría con otra persona, sería, ¿no? Es como, discúlpame, no te vi, qué poca conciencia, no te registré. O sea, Mira, está buenísimo estas vivencias que estás teniendo. Viste que al principio decíamos que es bastante común. Viste que yo comenté justamente que lo que hemos notado es que las personas que ya tienen un tiempo de trabajo normalmente no experimentan emocionalidades intensas al verse al espejo, y las personas que no, que están acostumbradas sí, pero que todas lo resuelven muy rápido. No te vayas a creer que es un trabajo muy complejo, solamente que si uno nunca se miró, nunca se prestó atención, bueno, la primera vez que lo hace es toda una sorpresa. Pero es con amor y dándose a uno mismo la oportunidad, sería, ¿no? Sí. No significa que se resuelvan todas las cosas, pero la relación con uno mismo normalmente se reconstituye rápido, porque es como querer arreglar el vínculo con otro, pero donde toda la voluntad la tiene uno. Entonces es bastante fácil. Porque uno es el otro. Claro. Entonces, si vos estás de acuerdo en hacerte amiga de vos misma, bueno, las dos partes están de acuerdo y se arregla. Bien, perfecto. Bien, bueno, buenísimo. Me gusta y también es un lindo testimonio de la potencia, porque a veces si uno no se da cuenta y está acostumbrado a hacer estos procesos de autoexploración, quizás puede subestimar el efecto de un recurso tan simple como mirarse al espejo. Pero sí tiene un gran impacto y pasan cosas. Lo que pasa es que si no sentimos mucho, puede indicar que ya estamos acostumbrados o que esa parte haya sido explorada con anterioridad, pero sí tiene impacto y sí produce modificaciones. Así que, por ejemplo, decirse afirmaciones, hacer afirmaciones mirándose a los ojos en el espejo, tiene un impacto incrementado de las afirmaciones. Queda todo muy en claro a quién está dirigido ese mensaje, todo el sistema cognitivo y perceptivo lo entiende, tiene un impacto grande. Es lo mismo que decir una frase cualquiera ante una foto de un desconocido o la foto de su madre, la foto de su padre, no es lo mismo, tiene un impacto grande. Bueno, la foto de uno mismo o el espejo
nos ayuda a integrar es como que todo el sistema, el conjunto de procesos internos escuchan de una manera especial cuando nos estamos hablando a nosotros mismos, que cuando simplemente hablamos por el hábito de hablar, que es lo que hacemos permanentemente todo el tiempo con todos los temas. Bueno, entonces, redirigir, enfocar toda la fuerza en una sola dirección, siempre produce modificaciones. Esto que estás haciendo con la serie de ejercicios, ya vas a ver que vas a encontrar un montón de otros ejercicios de autoindagación y todos van a ir sumando un paso más en ese proceso, hasta que puedas simplemente de manera fluida relacionarte con vos misma, ver las cosas que hay que corregir, todo, las emociones, el malestar, el sufrimiento, eso es algo de lo que no estamos exentos ningunos. No. Pero no es lo mismo dejarlo todo bajo la alfombra que ponerse a revisarlo, a ordenarlo y a ir resolviendo paso a paso. Tal cual. Felicitaciones, Belén. Bueno, Gracias por contarnos. ¿Sabes qué? Toma nota de todo, porque entonces te va a quedar una bitácora de todo el proceso y después a la hora de dar sesiones, de compartir, te va a servir muchísimo. Sí, sí, tal cual. Es lo que estoy haciendo. Bueno. Muchas gracias. Gracias Perdón, a la vos, última mi cosa amor. que quería preguntarte, que ya te lo pregunté, pero no me acuerdo qué dijiste, con las afirmaciones, ¿qué te pasó? Y, por ejemplo, bueno, puse que estoy dispuesta a perdonarme. Voy a aprender a tener paz en mi corazón. Me trato con el mismo amor que trato a todos, porque lo hago con los demás, pero, o sea, fue una afirmación, ¿no? Que no Claro. lo hago conmigo, pero sí lo hago con los demás. Estoy aprendiendo y trabajando mucho en mí para tratarme mejor y no juzgarme. Esas fueron las... ¿Y cuando lo dijiste, sentiste algo en especial? ¿Pasó algo o algo que se... No, en las primeras no. Por ejemplo, estoy dispuesta a perdonarme. Ahí sí, o sea, sentí como... Conecta. Ok. ¿Qué? No sé, un alivio, no sé cómo explicar. Algo por ese lado, está bien. Ahí va. Porque Sí. por ahí las afirmaciones las podemos formular de manera más directa o más indirecta, dependiendo de lo que sea necesario. A veces la persona puede tener una emocionalidad muy fuerte, por ejemplo, de rechazo ante sí mismo y no quiere pronunciar te perdono. No, Pero sí. sí, estoy dispuesto, y puede ser más indirecto todavía, bueno, estoy dispuesto a estar dispuesto a perdonarme o estoy emprendiendo el camino hacia el perdón. Lo podemos, pero siempre es mejor que establezcamos un acuerdo como un acuerdo con uno mismo en el nivel que se pueda, mientras más directo mejor. Sí, mientras Pero a más veces- en el presente, mejor. Sí, pero ya establecer un acuerdo es como que, bueno, estamos trabajando para tener, como dijiste, para tratarme a mí misma como trato a los demás, que es una buena manera. Los trato bien y yo también merezco un trato igual. No es Soy una persona más. no es una cuestión de privilegio ni de nada, es una cuestión Claro. de respeto y de buena convivencia. Tal cual. Ahí en la parte donde pusiste voy a, ¿cómo era? Voy a estar en paz, ¿cómo era? Voy a aprender a tener paz en mi corazón. ¿Qué te parece traerla un poquito más para el presente? ¿Cómo sería, por O ejemplo? puede ser abro mi corazón a la paz. Estoy abierta Bien. y receptiva a la paz en mi corazón. O estoy aprendiendo a cultivar la paz en mi corazón. Sí, porque así en gerundio, digamos, es una Voy a aprender a estar cosa como que más se cursa. futuro. Es algo que Perfecto. está aconteciendo. Ya Ya está está aconteciendo. Ya me embarqué. No hay vuelta atrás. Tal Claro. cual. Ajá, Pero perfecto. son formas, y vas probando, y entonces cuando te ves al espejo, es como, sirve mucho pensar en otra persona, porque es ¿cómo haría uno para llevarse bien con alguien con que se lleva mal? Bueno, poquito a poquito, no hay que tensar mucho la cuerda. Sí, gestos, no hay que mandar ser, señales porque de a buena veces uno es demasiado Sí. brusco, atrevido, como les contaba, en mi caso, yo pasé de odiarme directamente, o sea, en mi caso es un caso extremo, después, ay, me amo y me apruebo, y me parecía totalmente falso, y como yo tenía una personalidad muy rebelde, me daba rechazo eso, o sea, que me venía a decir me amo y me apruebo falsa. Entonces era como una cosa media... Entonces tenemos así, con pequeños gestos de buena predisposición sostenidos en el tiempo, uno puede confiar en alguien, si alguien te saluda, es amable, no incumple los acuerdos y lo sostiene, nos desarmamos y ya podemos
regulando entre entrar y dar espacio, así, ¿no? Como de a poquito, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir. Gracias, sí. Va bien. Y te Sí, queda, ¿verdad? vas a tener muchos recursos en la formación para ir avanzando en esa dirección. Después contanos cada vez que quieras porque es muy interesante. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Vane, éxito. habías levantado la mano primero. No, pero tiene un numerito en la mano, ¿eh? El orden sería. Sí, pero después la bajó y después la volvió a levantar. Bueno, adelante. ¿Qué Vane. tal? ¿Cómo están? No, algo cortito así, que se me venía con este ejercicio, el grado de aceptación también me reflejó al hacerlo, y esto de que traías un poco vos, de ese equilibrio, de, por ejemplo, a mí me pasó, y me siento reflejada ahí un poco con Belén, que en algún momento fui esa Vanessa que no se podía mirar al espejo, que tal vez hoy ya tengo un proceso y sí lo puedo hacer, pero bueno, hay momentos en los que tal vez no pueda hacerlo, y aceptar esto de que somos luz y sombra y que va a haber momentos en que me mire el espejo y pueda sostener la mirada, pero también va a haber momentos en los que tal vez no. Y aceptar Transitoriamente. claro, en equilibrio, y porque si no es como que si queremos mirarnos al espejo y decirnos todas cosas hermosas, y está bien también a veces no poder mirarme al espejo o sentir esa sensación de decir, bueno, hoy no me puedo decir algo lindo, pero aceptar eso, para mí es eso. Es una fuente de información, entonces uno ve, bien, Sí. cómo están las cosas hoy. También muestra información respecto de cómo está programado el perdón. ¿En qué materia estás transitando, Vane? ¿Qué unidad? No, estoy con las primeras unidades, digamos, sí. Todavía no llegaste al perdón, ¿no es cierto? La unidad a esa materia. Oh, No. Está bueno porque ahí trabajamos bien qué es el perdón, está bueno para revisar qué creencias tenemos en relación al perdón. Ya, bueno, cuando llegues a esa unidad vas a sacar un montón de información, pero digo, tiene que ver con el perdón en este caso, en el sentido de, suponte, que te dejaste de hablar con alguien o tuviste un problema con alguien, de pronto esa persona viene y te pide disculpas. ¿Cómo sos con esas personas cuando hay un arrepentimiento, o sea, das otra oportunidad? O bueno, a veces te voy a dar una oportunidad y a otras veces no te aguanto, no te quiero ni ver, ¿no? Sí, también, bueno, lo relaciono el perdón con la aceptación, aceptar que el otro es un otro diferente a mí y que también el perdón es súper válido en eso. Exacto. Y el perdón, bueno, tiene muchas definiciones. Nosotros ahí en el material de estudio ofrecemos una propuesta práctica que tiene más que ver con el abandono del deseo de lucha. No significa el perdón en el sentido de que se borran todos los antecedentes, sino una predisposición hacia la conciliación o por lo menos al funcionamiento práctico de las posibilidades que brinda cada vínculo, porque no todas las cosas se pueden arreglar, ni todo se puede, no todas las relaciones se pueden hacer a la medida de los deseos. Pero sí podemos nosotros posicionarnos de la manera más conveniente posible en cada circunstancia, inclusive con nosotros mismos. Como dice Vane, no todos los días, ni en todas las instancias, ni en relación a todos los temas, tenemos la misma autoestima o el mismo posicionamiento. Y la instancia en la que estamos no es la última y definitiva. Exacto. No, es que sí, también traerle esto a Belén, de que esto es un proceso continuo, y que ella está en el comienzo, pero es eso, es un proceso que continuamente vamos a estar en esa aceptación, el tema del amor, el perdón. Así que bueno, traer eso, gracias. Gracias a vos, corazón. ¿Sol? Ahí. Sol, ¿estás ahí? Sol. Hola, chicos y chicas. Buenas. Voy a ver si me pueden ver. A ver. Ay, es que está un poquito oscuro. No, sí se ve. Ahora sí te vemos. Sí, bueno, ¿cómo están? Pasarles un saludito con todo mi corazón. Gracias por sumarte. Ay, sí, qué bonita clase. Me cayó como anillo al dedo, como decimos en Colombia. Aquí también. Ya también, bueno. Sí. A Belén le mando muchos abrazos y besos, Belén. Yo estuve así como tú hace un tiempo atrás, con mucha resistencia. Carla dio ese día esa clase y yo decía, Carla está loca, ¿cómo me va a decir que me mira al espejo y que me diga que me amo?
Eso no resonaba conmigo. Yo dije, esta mujer está más loca que yo. Yo decía eso. Me daba tanta resistencia que yo decía, Carla, ¿cómo se le ocurre decirme una barbaridad de eso? Y te digo que fue lo mejor. Sí, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque en ese momento, obviamente, como me veía, lo que pasa es que yo veía no la mujer de fortaleza ni resiliente, sino que veía a la mujer apagada, triste, con desnutrición, con una cantidad de cosas que tenía en ese momento, ¿cierto? Entonces yo empecé a hacer el ejercicio que Carla me dijo y yo me miraba al espejo de vez en cuando y me decía, me amo y me acepto tal como soy, así como con desgano, me amo y me acepto tal como soy, y yo no lo sentía, y yo, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¡Qué locura! Y después de un tiempo hubo una transformación muy bonita, de verdad que sí, hubo una chispa, hubo un contacto, y empecé a hacerlo más seguido, en la mañana, en la tarde, en la noche, y decía, estoy aprendiendo a amarme y a aceptarme tal como soy, y cada día estoy mejor y me siento mejor. Eso era lo que me acompañaba día y noche, y te digo que ya estoy feliz. Hoy hice el ejercicio, feliz. ¡Qué bien! Sí, Vamos a vi poner a una corazones, todos a poner Viviana. corazón. Sí, vi a una Viviana transformada, vi a una Viviana con, obviamente, porque mi piel por la desnutrición y por todo el tema de salud, pues que muchos saben, mi piel se arrugó y no tengo colágeno y todas estas cosas, está bien, pero vi a una Viviana sonriente, feliz, con ilusiones, con seguir soñando, con querer seguir viviendo, con querer seguir transformándose, con aprender, con seguir paso a paso. No veía arrugas, veía era una sonrisa hermosa en mi rostro y yo, Dios mío, qué diferencia el ejercicio primero que hice. Carla, ¿cuánto hace más o menos, cuántos meses Eso hace de estaba ese pensando. ejercicio? ¿Qué será? Un año o menos. ¿2 años? Un ¿O año más? o menos. No, No, más, menos no. más. Sí. 2 Más. años o 1 año y medio. Bueno, Más o menos. imagínate. Y de eso hace que yo vengo y les doy otra noticia. He subido 4 kilos desde que empecé. 4 kilos de a- amor. Sí, no, es positivo porque yo digo, Dios mío, y cuando ya empecé a soltar todas esas resistencias, cuando ya empecé a decir, y yo di, listo, hay cosas que yo no puedo manejar, porque yo entré aquí para decir, yo quiero un milagro y yo me quiero sanar, yo quiero estar sana, saludable, yo quiero que Dios, el universo, la vida haga un milagro en mí, entonces yo quiero que Maxi y Carla y Lupe me sanen también, y yo quería que mis médicos me sanaran y mis terapeutas y todo el mundo, mis cirujanos y todos me sanaran, y resulta que así no era la vida. Así no era seguir, poder lograr y alcanzar esa paz que siento ahora que sigo trabajando, la sigo trabajando porque me ha costado alcanzar este momento en el que estoy ahora, pero era poder llegar a esa paz aún en medio de mi enfermedad y de las circunstancias que estoy transitando, porque ya la veo diferente. Del mismo modo en que amarías a alguien porque está atravesando un proceso de salud, con más Sí, razón, ¿no? Sí, ajá. Y está bueno porque podés vos echar testimonio, está buenísimo lo que contás, y tener Sí. la experiencia directa de cómo las cosas, los hechos, no nos producen nada en sí mismos, no es que son buenos o malos de manera intrínseca, así como decís, me veo unas arruguitas y me da felicidad poder estar contenta. Las cosas en sí mismas no son nada, no producen nada. Tenemos un gran margen, por supuesto, los desafíos que tenemos son un condicionamiento, es decir, tenemos un abanico de posibilidades, no tenemos infinitas posibilidades, pero dentro de ese abanico de opciones hay muchas maneras, muchos posicionamientos, muchos enfoques que son muy gratos, productivos, convenientes, y otros que son negativos
Y fácilmente podemos sentirnos amargados en circunstancias donde desde otro punto de vista nos podemos sentir agradecidos y bendecidos. Y bueno, ya que no podemos controlar todo el abanico, sí podemos controlar nuestra actitud, nuestro posicionamiento, Exacto. Es que aprovechamiento. además, esta cuestión del amor condicionado, ¿no? Solo me amo si soy próspera, solo me amo si estoy sana, solo me amo si estoy bien en pareja o bien sola o lo que sea, ¿no? Solo me amo si. Y de pronto en el cambio de actitud y uno dice, bueno, estoy dispuesta a amarme, perdonarme, a ser feliz, elijo la paz, aún atravesando todos estos desafíos, todos estos retos con los que puedo crecer, y, ¿no es cierto? Son una gran oportunidad. Buenísimo, Sol. Gracias porque estábamos hablando, ¿viste? Y es lo que le decíamos a Belén, lo que dije yo al principio, que sí hay una transformación, incluso cuando hay una reacción muy intensa, por ejemplo, en este ejercicio de mirarse en el espejo, con la práctica se disuelve y no es tan complejo. En tu caso también es particular porque tu situación no es común, digamos. Vos tuviste que atravesar unos desafíos muy intensos, digamos. Es una maestría. Claro, un doctorado ahí en Hey, rescato una cosa más que a veces se suele pasarse por alto, y que de hecho algunos sin experiencia sacan la conclusión equivocada de que la repetición no funciona, porque solamente desconocen o porque están así en otras líneas. Pero fíjense lo que decía Sol recién, decías que al principio lo decías con desgano, y de pronto en un momento hubo una chispa, causó un efecto solo por el hecho de que estabas repitiendo, estabas haciendo un ejercicio sin conectar, pero por lo menos lo estabas haciendo, ¿no? Sí. Y de pronto hubo un cambio de actitud y dijiste, epa, acá hay algo. Y lo sostuviste con compromiso. Entonces, bueno, eso también es evidencia. En mi caso también funcionó así por machacar y machacar y machacar. Yo decía, bueno, esto no sé, yo, la primera etapa, estamos hablando de hace muchos años atrás, pero sí me acuerdo que oscilaba mucho entre comprometerme y abandonar, entre que funciona, que no funciona, la duda, ¿no es cierto? Ahí metida siempre. Pero el compromiso fue más fuerte y lo sostuve con el tiempo, y de hecho yo había afirmaciones que decían, yo empecé también con un trabajo con la salud, dije, o yo me sano o chao, me voy. Entonces, bueno, es que elijo vivir, ¿no? Entonces empecé a hacer afirmaciones como desconocía y no tenía información, era una cosa muy, muy espontánea. Dije, bueno, voy a probar a decir me siento bien, y me venían pero montones de pensamientos de todas las razones por las que no era cierto, no me siento bien, ¿no? Que me voy a morir y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero lo sostuve. De hecho, había veces que a medida que fui aprendiendo a elaborar afirmaciones, que las hacía como rituales, a la mañana, a la tarde, a la noche, 300 veces por día. Me digo, esto lo voy a contrarrestar, no me va a ganar. Sí, y si vieran que a mí me funcionó mucho, yo no sé si les había comentado que yo tengo una alarma, ya la quité porque ya logro estar en el momento presente y logro conectarme mucho, pues a raíz de hacer como tanto los ejercicios. Hubo un momento en que yo cada hora tenía una alarma en el celular y empezaba a repetir el mantra de ese día, porque me hice la tarea de cada día tener un mantra y repetirlo todos los días, en una hora. A las 5 de la tarde hacía 3 respiraciones y repetía el mantra. A las 6 paraba lo que estuviera haciendo, hacía 3 respiraciones y repetía el mantra, y lo repetía, y decía, mientras llega lo que quiero, agradezco lo que tengo, gracias Dios. Bueno, eso era una cantidad de afirmaciones que repetía, pero que me llegaron tan profundo en el alma que yo no pido para que haya un milagro para mi salud. Yo ya le digo a Dios, a la vida, a la gente que tengo a mi alrededor, les digo, ay no, gracias por todo lo que tengo y por todo lo que soy. Ya no pido sanidad para mi cuerpo, ya no, ese ya pasó a segundo plano. Entonces eso me hace más feliz todavía, Porque te hace más libre también, ¿no? Sí. Es una muestra de que la vida ofrece dones todos los días y que son muy apreciables, y eso nos da mucho bienestar, el apreciar. Y además que más allá de la cuestión más esotérica de las afirmaciones, es una cuestión muy concreta y normal. Si uno durante años se trata bien a otra persona,
es generoso, es apreciativo, es agradecido, el vínculo va a ser bueno, es una cosa natural, es normal. Y si durante años maltrato a alguien, el vínculo va a ser malo. Más allá de la cuestión no, de hecho, incluso en el cuerpo, en términos de salud, bueno, nos afecta en la forma, en las palabras que usamos, ¿no? Y si digo, no voy a poder, ¿quién tiene la voluntad de ánimo para enfrentar, para tomar riesgos, para ser audaz, para animarse, para ser perseverante? No hay forma, porque es una cosa que lo podemos confirmar muy fácilmente. Si uno dice, no, si voy a esa fiesta o a esa reunión, o si pido trabajo en tal lado, no me van a aceptar, me van a rechazar. ¿Quién va a pedir trabajo? ¿Quién va a la reunión? Es una cosa muy comprobable. Es muy delgada la línea que separa la intuición del prejuicio. ¿No? O sea, ay, no, es una intuición que tengo, ¿no? Y entonces, el prejuicio es una conclusión apresurada antes de que suceda. Todo esto es muy obvio y lo podemos observar en un montón de casos. No hay que pensarlo, bueno, depende de cada uno, porque cada persona tiene su propia inclinación y hay puntos de vista que nos motivan más que otros. Pero no es nada misterioso ni algo en lo que haya que tener fe, sino que lo vemos todos los días. Si nos decimos, soy capaz de hacer tal cosa, uno va y lo hace sin mucho problema y sin nervios, sin nada, y si uno se dice no soy capaz, lo normal es que se quede en la casa. Y eso llevado a todos los ámbitos. Sí, y quiero aportar lo último antes de irme, que también me parece muy importante, que estoy aprendiendo ya a estar en el momento presente conectada, y eso me hace también muy plena, llena de mucho gozo, porque me costó mucho adquirir esta disciplina. Ese ya es otro nivel. Sí, me costó mucho y estoy muy presente y ya no me estoy juzgando como lo hacía antes, que me daba así y que él mismo me criticaba y esto, no, con calma, estoy aprendiendo, entonces ya observo y yo listo, vamos a cambiar el pensamiento. Ahí mismo me doy cuenta, listo, estoy en víctima, no, hey, pilas, ¿qué pasa? Vamos a cambiar el pensamiento. Nada, el dolor está, sí, pero entonces ya lo estoy mirando desde otro punto de vista, porque antes ustedes supieron que yo me quedaba era acostada en la cama, ya no, ya salgo y corto esa energía, trato de cortarla porque es que no tengo otra opción. O sea, el dolor va a estar ahí. Entonces yo decía, o es quedarme en la cama lamentándome, o es levantarme y hacer otra actividad, o hacer otra cosa, si sea sentada, respirando, pero hacer algo por mí. Entonces aprendí mucho ya a estar como conectada con el momento presente, y cuando vienen estos pensamientos intrusivos, como, hey, un momento, stop. Yo estoy mandando aquí, entonces pilas. Entonces, exacto, porque es como si alguien entra a la propia casa y se sienta a comer un sándwich o a romper todo, ¿no? Sí, y bueno, estoy contenta, muy feliz y los amo mucho y agradecida. Muy bien, muy hermoso. Genial. Felicitaciones por esos kilitos. Gracias. Qué felicidad. Gracias. ¿Viste? Ajá, gracias. Andrés. Y ya con esta cerramos así. Sí. Cortito, no, yo quería decirle a Belén que la terapia es buenísima, siempre, pero este manual de entrenamiento es genial. Porque más allá de que uno alguna vez sea un coach para otro, para uno mismo trae muchas herramientas que son indispensables. Yo, con mis pensamientos, aprendí a decir no, aquí ahora, y como dice Carla, estoy a salvo, estoy en paz, y arranco, y tiene muchas herramientas para uno mismo que a veces dan miedo. Yo estoy terminando la unidad de autoestima, me falta solo ver la clase, ya me imprimí las otras unidades porque no están en el manual, pero me costó mucho sentarme a leer, como que había algo que me trababa, entonces digo, no, pero ¿qué pasa? Claro,
cuesta mucho, es un desafío observarse y analizarse y conocerse realmente. Es muy poderoso. Entonces, a Sí, veces y la mente también a veces lo ve como un riesgo, porque ¿qué va a Claro. revolver? ¿Qué va a tocar? Mejor dejarlo así. Entonces hay una resistencia que hay que No atravesar. vaya a ser que de pronto seas feliz. Yo no O necesito. que se empeore todo, no se sabe qué va a pasar. No, yo hace rato que vengo con terapias holísticas, entonces es como que el aquí y ahora siempre puedo bajar, ¿no? Puedo tranquilizarme, pero bueno, esto de cómo funciona la mente y uno se ve identificado con los ejercicios, y bueno, pero cuesta un Sí, montón. pero está bueno esta observación que haces de la dificultad para ponerte a estudiar con el entenderlo como una resistencia. Claro, ¿no? porque Te yo ayuda. aprendí a través por eso, la psicología está buena, las terapias están buenas, pero autoanalizarse es un desafío, ¿no? Es Y hay que como hacer que no esto, es sí. lo mismo. Tal cual, en realidad Y eso, bueno, estos días, por ejemplo, que estuve leyendo bastante y bueno, haciendo ejercicios, fue para mí, o sea, ha sido muy fuerte. Para mí es un montón. Y, o sea, lo que me ha generado, por ejemplo, es mucha ansiedad. O sea, yo sufro de ansiedad, justamente estoy medicada y ha sido tremendo todos estos días para mí. Y he tenido pensamientos negativos de decir, no, no voy a poder con esto. O sea, es demasiado para mí. Ok. O sea, estar viviendo todo esto es un montón. Pero a la vez quiero justamente sanar todo esto, porque, o sea, la ansiedad Bueno, mira, Belén, justamente por lo que decís, el coaching integral es una propuesta complementaria, se trabaja de forma interdisciplinaria perfectamente con el resto, no es que no hay necesidad de comparar porque son formaciones diferentes y todos trabajan muy bien, así que podés integrar todo armónicamente. Sí te recomendaría, si me permitís, que no te quieras devorar todo rápido, sino que disfrutes de la aventura, disfrutes del proceso y que si vos ves que hay momentos en los que es como demasiado, regulalo, salís a caminar, andas descalza, estás al sol, haces unas respiraciones, después seguís con el otro ejercicio, así vas a andar regulando los tiempos, los procesos, para no sobreexigirte, justamente, ¿no? Y a la vez, con el espejo podés mirar, bueno, podemos pasar al siguiente ejercicio, estamos bien, o no, aguantame un poquito que respiro. Y a la vez, el hecho de ir tildando, vas acumulando evidencia de que todas las veces que creíste no poder, al final sí pudiste, eso ayuda muchísimo a suavizar la ansiedad, porque la ansiedad es como una alarma que se prende en relación hacia el futuro, un objetivo, que no voy a poder, va a ser demasiado, bla, bla, bla. Es una forma que tiene la mente y el cuerpo de protegerte. Mejor quédate ahí, no toques nada. Pero cuando uno va acumulando evidencia, porque se anima y hace y tilda, esto hecho, hay menos razones para creer que no voy a poder, porque uno va acumulando evidencia. Sí, para Belén, pregunta, una medida justa. ¿Esta ansiedad que sentís tiene relación con la duda o con el querer hacerlo rápido? No, en realidad, o sea, ya hace muchos años que sufro de ansiedad, que tiene mucho que ver con el miedo. O sea, en terapia... ¿Al futuro? ¿Sería? Exacto. Sí, o sea, está más relacionado con lo que te decía Maxi, con la duda. Exacto. Está bien. Sí, y por eso, trayendo la atención al presente, momento, es un entrenamiento. Fíjate todo lo que nos contaba Sol recién. Es un entrenamiento, por eso se llama coaching, ¿no? Es entrenamiento. Entonces, lo mismo si vos vas al gimnasio, no tiene sentido, todo lo que hemos hecho. Levantar todo el peso junto. No, porque levantar todo el peso junto. Pero además, si uno de pronto se quiere hacer todos los ejercicios habidos por haber en un día, lo más probable es que después haya un agotamiento y hay un tiempo en el que hay que recuperarse de eso. Entonces, mejor una cosita gradual donde uno va implementando a la propia medida, porque es verdad que hay gente que va a una velocidad, pero le es natural. Y hay otras personas que van bien despacito y se toman sus años, pero esa es la velocidad que le es natural. Nosotros normalmente recomendamos un nivel de avance lo suficientemente intenso para sentir que uno se mueve,
Sí, y lo suficientemente suave para que no sea doloroso o insoportable. claro, Porque exacto. a veces si nos pasamos de lentitud, puede ser más parecido al estancamiento que al progreso, y si nos pasamos de velocidad, podemos abandonar, porque se Sí. hace insoportable. Además que se trata, como es un entrenamiento, se trata de contrarrestar viejos hábitos. Entonces, si yo de las 24 horas, el mayor porcentaje de horas, sigo con los viejos hábitos y dedico un poquitito a hacer un par de afirmaciones positivas, medio como que en el balance los efectos va a ser, bueno, lo que pesa más. A mí me pasa que, por ejemplo, yo voy bien con los módulos, los analizo, los Sí. resumo, pero bueno, por ejemplo, cuando tengo que presentar los prácticos, que hay que practicar con otra persona, ahí es como que me traba, bueno, porque por mi trabajo, yo tengo un trabajo bastante demandante, pero después digo, bueno, no, a seguir. En algún momento voy a poder retomar esa unidad y hacer ese trabajo, si no, y bueno, Sí, y me porque di cuenta- además que las prácticas no son tanto en un momento cuando las papas quemen, digamos, cuando te ves, te pones, haces un acuerdo con alguien y se ponen en campaña y Sí, bueno, ese es tu ritmo de estudio, André, querida. No, no, A y veces además- hay estudiantes que hacen solamente las lecturas y después no, y ven las además clases y y así. es hermoso porque, bueno, uno puede elegir, y adaptarte. elegir los pensamientos, Mm. porque no somos los pensamientos, y eso lo aprendes y está buenísimo. Exacto, son como los adornitos en tu casa, ¿no? Sí. Uno elige el ambiente que quiere generar. Entonces, el ambiente Pero mental es va a una condicionar el práctica, ánimo. es una ¿Cómo? práctica constante. Y como decía Vanessa de la naturaleza que hablaba, a mí me pasa a veces que estoy así, con los pensamientos, y me voy a ver una planta. Y miro la hojita y miro el brote y digo, qué naturaleza perfecta. Y ya está, es un cambio que se hace y bueno, te va a venir bien. Después las plantas comentan entre ellas, ya viene a descargarse de Ya nuevo. basta. Ya no me quieren ni ver las plantas. Mirá la flor para otro lado. Pero bueno, gracias chicos, porque la verdad que... Oh, gracias a vos. Y a Lupe Felicitaciones. también, a Lupe también, porque siempre gran está crack. pendiente. Así que bueno. Bueno, chicos, cerramos acá si les parece bien, así no nos pasamos tanto de la hora. Dale. Cerramos la clase. Después en el grupo, si quieren quedó algo pendiente, cualquier duda que quieran comentar, nosotros ahí les respondemos de inmediato. Prendan Adiós, sus adiós. camaritas si quieren, así nos saludamos. Que tengan Adiós. un bendecido fin de semana. Saliendo. Muy bien, muchas gracias por Buen todo. fin de chau, chau. Adiós. Hasta la Gracias, próxima. gracias. Saludos a todas. Gracias. Un abrazo, Ah. saludos. Gracias. Éxitos. Saludos. Gracias por Gracias, estar. Maxi, Carla. Hermosa clase. Nos vemos, Adiós, queridos. chiquis. Mua. Adiós, adiós. Chau, chau. Adiós, adiós.